y voy a encargarme de hacer una pequeña disertación sobre la organización del Estado venezolano, haciendo énfasis en la administración pública. En tal sentido, hay que delimitar los principios de separación de los órganos del poder público. Se entiende por poder público al conjunto de poderes que son propios del Estado. La Constitución y las leyes son las que determinan cómo será la separación de los poderes en cada uno de los estados. Y esto van a direccionar el funcionamiento de sociedad de cada una de las personas que habiten en su territorio. Así pues, tenemos que el poder público va a dirimir sus intenciones a fin de lograr el interés colectivo. Y el ente que va a encargarse de limitar ese poder va a ser la llamada separación de poderes. Por norma general tenemos que la separación de poderes establece el poder público nacional, el poder público estatal y el poder público municipal. En este caso, vamos a enfocarnos en el poder público nacional. Por norma general se tiene en los regímenes participativos que la separación del poder público se da en poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, teniendo como consideración que el poder ejecutivo está representado por el presidente de la República o un primer ministro, el poder legislativo por una Cámara de Diputados o Senadores y el poder judicial por un tribunal o una Corte Suprema de Justicia. Va a ser esta separación de poderes el aspecto que va a marcar cuál va a ser la diferencia entre los regímenes autoritarios y los regímenes democráticos, bien sea tipo asamblea o presidencial, ya que la ausencia de esa separación de poderes va a aumentar el riesgo de caer dentro de un régimen autoritario. Y la presencia de una separación de poderes marcada es la que va a definir que exista verdaderamente un régimen democrático, teniendo en consideración que los regímenes tipo asamblea son aquellos en los cuales el poder legislativo lleva la batuta, designan al primer ministro o al encargado del gobierno como tal, pero las decisiones y la guía del Estado como tal recae en esa asamblea. En el caso de nuestro país se encuentra un régimen tipo presidencial. El régimen presidencial, esta figura es el jefe de Estado y es el que se encarga de representar los intereses de la nación ante los organismos internacionales. Continuando con esto, decimos que en Venezuela particularmente existe un régimen presidencial, sin embargo, en vez de 3 poderes se presentan 5. El poder ejecutivo está representado a través del presidente de la República, los ministros y el vicepresidente ejecutivo. El poder legislativo está representado por la Asamblea Nacional, que en este caso reemplazó al antiguo Congreso de la República y pasó a ser unicameral. Ya no existe Cámara Baja y Cámara Alta, como es por ejemplo en Estados Unidos, donde existe la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. El Poder Judicial está representado por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República. El Poder Electoral está representado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, cabe destacar que los 5 rectores deben ser nombrados por la Asamblea Nacional. Y el Poder Ciudadano está representado por el Consejo Moral Republicano a través de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Visto esto, es importante resaltar que la administración pública es el conjunto de órganos que tienen a su cargo la actividad de administrar, y la actividad en sí misma nace necesariamente de una normativa reguladora y organizadora, a fin de buscar o perseguir alcanzar la mejor cantidad de intereses para el pueblo, y por tanto, esta administración pública va a determinar, de acuerdo a las leyes y reglamentos, cómo se van a organizar para cumplir esa meta. Yendo desde lo más pequeño hasta lo más alto, desde el punto más específico hasta el más general, tenemos que durante 30 años hubo vigencia la llamada Ley de Carrera Administrativa. Esta persiguió dirimir los deberes y derechos de los empleados públicos, basándose en una escala de meritocracia. Sin embargo, esta fue reemplazada por la Ley de Estatuto de la Función Pública. Esta, a pesar de que aún se encuentra vigente, procuró separar lo que son los empleados de los obreros. Actualmente, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras ha reemplazado este concepto, y hay cierta diatriba motivado que habla únicamente de trabajadores, no separa o no diferencia entre personal empleado y personal obrero. Actualmente hace falta un mayor énfasis legislativo para definir cuál va a ser la verdadera constitución o la verdadera organización de los empleados públicos en ese aspecto, motivado que en la actualidad
se rigen por un RAC y un RAPO, que es el registro de asignación de cargos para los empleados y el registro de asignación de puestos de obreros para el personal obrero que se encuentra en los organismos de la administración pública. Finalmente, cabe destacar que el pensamiento administrativo tradicional se encuentra en una crisis. Hemos llegado al posmodernismo. El posmodernismo busca romper los esquemas tradicionales de administración pública, romper paradigmas y traer nuevas tendencias para optimizar los procesos de administración del poder público nacional. No es un proceso fácil, es un proceso en constante cambio, está actualmente en boga y la idea ya no es que los poderes estén totalmente separados, sino que, caso contrario, colaboren entre sí para lograr un mayor beneficio para la población.